¿Tienes internet? Ahí está. Así que si te apareció el cartelito que dice permiso para grabar, ahí dale permiso para grabar. Ahí está. Así que le pedimos a Ray ahora que se desmutee para que nos pueda compartir. Pero antes vamos a hacer una nueva oración. ¿Podés, Lucas? ¿Hola? Acá lo tengo a Lucas. Le vamos a pedir a Lucas. ¿Dónde vas a poner, Lucas? Acá está. Él está por otro celular. Vamos a pedirle al Señor que nos bendiga para que podamos aprender. Oramos. Dale, Lucas. Oramos. Señor, te damos gracias por este rato de compartir entre nosotros, de poder estar ocupándonos en lo que nos mandás. Estamos súper agradecidos por la oportunidad de hacerlo y por la gente que pones, Señor, para que nos puedan contar lo que vos dijiste y ayudarnos a entenderlo, Señor. Te pedimos por Ray, Señor, para que seas vos el que esté hablando por medio de él. Te agradecemos por él y por su vida, Señor. En nombre de Jesús, amén. Amén. Muchas gracias, Lucas. Ray, Qué grande. Bueno, los turnos son todos tuyos. ¿me escuchan? Bueno, queridos, hablamos sobre el bautismo de Juan la vez anterior. Ahora vamos a hablar sobre el bautismo del Señor Jesús. Y es muy interesante observar detalles, porque todos los bautizados por Juan confesaban sus pecados, pero en cambio el Señor Jesús, ¿qué hizo cuando fue bautizado? Oró. Y cuando fue bautizado por él, persistiendo así en la gracia y en la fidelidad que siempre caracterizaron su vida, en aras de toda justicia santa y perfecta, y fue esa la hora que el Padre de Gloria escogió como una de las circunstancias en las cuales proclamó el contentamiento de su alma. Vamos a leer en Marcos 1, 9 al 11. Aconteció en aquellos días que Jesús vino de Nazaret de Galilea y fue bautizado por Juan en el Jordán. Y luego, cuando subía del agua, vio abrirse los cielos y al Espíritu Santo como paloma que descendía sobre él. Y vino una voz de los cielos que decía: tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Qué privilegio tuvo el Señor, ¿verdad? Porque realmente Dios podía complacerse en él, puesto que Jesús hizo toda la voluntad de Dios y fue perfecto en todos los sentidos y no tuvo pecado. Entonces decíamos que Dios expresó su complacencia sobre su Hijo amado. Además tenemos que afirmar que en el caso del Señor Jesús no había en él pecado, ya lo dije recién, no había ningún pecado que confesar, por eso él oró y tampoco había justicia que demostrar, más que la de aceptar y aprobar para con Dios el camino perfecto que nos permitió a nosotros acercarnos a él. En Números y Levítico aprendemos que los sacerdotes eran consagrados a los 30 años. Notemos también este detalle, ¿no? Edad en que nuestro Señor Jesús se presentó al ministerio y comenzó a ministrar la palabra y a andar por aquellos lugares hermosos predicándoles las nuevas de salvación a los israelitas primeramente. Ahí comenzó él su ministerio público para cumplir también esta justicia que decía que el varón a los 30 años se presentaba. Esto les voy a dar los textos, no los vamos a leer porque si no es demasiado, pero Lucas 4, capítulo 4, versículo 3, el versículo 23, el versículo 30, el 35, el 39, el 43 y 47 hablan sobre los 30 años de aquellos que se presentaban a servir a Dios en el templo. Vamos a leer Lucas 3:23.
donde dice Jesús mismo al comenzar su ministerio era como de 30 años, hijo según se creía de José y hijo de Elí. O sea que José era hijo de Elí. Para corroborar que Jesús comenzó su ministerio a los 30 años. Hay otro texto, Hechos 1, 21 y 22. Vamos a leerlos también. Que dice, es necesario pues que de estos hombres que han estado juntos con nosotros todo el tiempo que el Señor Jesús entraba y salía entre nosotros, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día en que de entre nosotros fue recibido arriba, uno se ha hecho testigo con nosotros de su resurrección. Y el 22, ya lo leí, perdón. Bueno, perfecto. Podemos asegurar que los evangelios, por los evangelios, que el bautismo del Señor fue el ejemplo singular que iba a ser seguido, no ya como un rito judío, sino como un caracterizador del bautismo bíblico para todos los creyentes en todos los tiempos de la Iglesia de Jesucristo. Podemos leerlo en Hechos 2, 38 al 41. Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo, porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo, sed salvos de esta perversa generación. No solo instando al arrepentimiento de las personas de sus pecados, sino comentando también que otros iban a ser incluidos, y esos otros somos nosotros, queridos hermanos, porque si como gentiles no teníamos derecho ni a la ley ni a la justicia de Dios, salvo que creímos a través de la sangre de Jesucristo, y por eso nos bautizamos en su nombre para ser salvos por él. Y el bautismo era por inmersión. Veamos que en las muchas aguas de Jordán, Marcos 1, 9 y 10, dice, aconteció en aquellos días que Jesús vino de Nazaret de Galilea y fue bautizado por Juan en el Jordán. Y luego, cuando subía del agua, vio abrirse los cielos y el Espíritu como paloma que descendía sobre él. Y otra vez repite, y vino una voz de los cielos que decía, tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Estando esta forma también sugerida en otras citas del bautismo del creyente, con todo su significado teológico y simbólico. Romanos 6, 3 y 4. Dice, ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Corroborando que el bautismo es por inmersión. También está escrito en Colosenses 2, 12. Sepultados con él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con él mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Seguimos también diciendo que el bautismo fue de identificación. El Señor se identificó con los pecadores. Aunque él no tenía pecado, sin embargo, fue de alguna manera un anticipo del Calvario. Lucas 12:50. De un bautismo tengo que ser bautizado, decía el Señor.
y cómo me angustio hasta que se cumpla. Se identificó el Señor no como pecado, sino con los pecadores, a los cuales vino a salvar. Lucas 4, 14 al 19. Y Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea y se difundió su fama por toda la tierra de alrededor. Y enseñaba en la sinagoga de ellos y era glorificado por todos. Vino a Nazaret donde se había criado y el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a salvar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner la libertad en los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. También no lo vamos a leer, pero en Lucas 5, 31, 32 repite también esto mismo. Podemos tomar nota y después lo leemos en casa cuando tengamos un minuto de tiempo. También el bautismo del Señor fue de identificación, obviamente. Primero dijimos con los pecadores, con su pueblo, con el remanente fiel que tenía deseos de volver a Dios, con sus ovejas perdidas. Mateo 15, 24. Él respondiendo dijo: no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Con los judíos primero, para luego hacerlo también con los gentiles. Hechos 13, 46. Hechos de los Apóstoles, capítulo 13, versículo 46. Entonces Pablo y Bernabé, hablando con denuedo, dijeron: a vosotros, a la verdad, era necesario que se os hablase primero la palabra de Dios. Mas puesto que la desecháis y no os juzgáis dignos de la vida eterna, he aquí nos volvemos a los gentiles. Identificándose así con aquel pueblo que esperaba su redención. Mateo 3:3. Dice Mateo 3, versículo 3, y se sentará para afinar y limpiar la plata, porque limpiará a los hijos de Leví, los afinará como a oro y como a plata, y traerán a Jehová ofrenda en justicia. Perdón, hermanos, leí mal. Mateo 3:3. Mateo capítulo 3, verso 3. Otra vez estoy en Malaquías. Bueno, pues ahora sí, Mateo 3:3. Pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías cuando dijo: voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. También podemos anotar allí para leer más en casa, Lucas 2, 28 al 32 y el 38 en la segunda parte, o sea, 38b. Bueno, el tercer punto que estábamos viendo respecto de la identificación de nuestro Señor a través del bautismo es con el designio y la voluntad de Dios, porque Él vino precisamente a hacer la voluntad de Dios, llevando a cabo su misión en este mundo, satisfaciendo y cumpliendo el propósito del Padre, sometiéndose a la soberana voluntad del que lo envió. Hebreos 10:7.
Hebreos 10:7 dice: entonces dije, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, aseverando justamente Jesús con palabras claras que él vino a este mundo a hacer la voluntad de Dios, y lo testificaba públicamente a través de su bautismo. Bueno, como comienzo de su ministerio público también, fijémonos que el Señor Jesús comenzó su obra de la cruz no haciendo milagros, ni enseñando o predicando, sino mostrando su obediencia a Dios por medio del bautismo. Por eso nosotros también, obedeciendo a Dios, debemos bautizarnos e identificarnos con Él. Es como nuestra identificación, nuestro documento de identidad como cristianos. Bueno, allí tanto el Padre como el Espíritu Santo manifestaron su agrado como sobre la obra del Hijo en el mundo, sellando divinamente el inicio de su ministerio terrenal. Mateo 3, 16 y 17, y ya vamos terminando. Mateo 3:16 dice: y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y aquí los cielos le fueron abiertos, y vio el Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Qué hermoso es que Dios, a través de su Hijo, pudo bendecirlo, y realmente saber que Jesús, el Hijo de Dios, hizo realmente la voluntad de Dios. Para el próximo martes vamos a hablar sobre el bautismo del Espíritu Santo, una breve síntesis sobre este tema. Y por último, después en el cuarto martes, el bautismo del creyente. Yo espero que a través de lo que estamos viendo y leyendo podamos identificarnos con el Señor, saber que es lo más hermoso que podemos hacer en nuestra vida, es bautizarnos, identificarnos con el Señor y poder así trabajar en su obra, que es un privilegio enorme, chicos. Les aseguro que no hay mayor privilegio en todo el universo que servir a Dios y servir a Dios mientras estamos en la tierra, porque después vamos a estar con Él y ya no es más tiempo de servir. Terminamos aquí hoy, este martes, nuestra disertación sobre el bautismo del Señor, y continuamos entonces el martes que viene con el bautismo del creyente. Muchas gracias, Ray, porque se nota tu preparación y todo el contenido. Tenemos una banda de textos para estudiar, ¿eh? Así que una bendición. Gracias, Ray. Gracias, muchas gracias. Vamos a cortar la grabación.